Hola, ¿qué tal? A ver, ¿cómo se le encuentra sentido a una vida que, bueno, está llena de altibajos? Hoy vamos a desglosar unos principios súper interesantes que nos dan una pista, y lo vamos a hacer con una metáfora increíble. La vida como si fuera una sinfonía que cada uno de nosotros compone. Y bueno, esta es la idea central, el corazón de todo lo que vamos a ver. La vida no es para nada buscar la perfección, ¿no? No se trata de tocar cada nota sin equivocarse, no. Es algo mucho, mucho más grande. Se trata de componer una obra musical completa, rica en matices. Y eso, claro, significa que esos momentos difíciles, esas notas, digamos, tristes o que no encajan, no son errores. Al contrario, son totalmente esenciales. Son lo que le da la profundidad y la belleza a nuestra obra final. Bien, para empezar a componer, hay que hacer lo que hace cualquier músico antes de un concierto: afinar el instrumento. Y en este caso, nuestro instrumento somos nosotros mismos. Así que esta primera parte es justamente sobre eso, sobre esa afinación interior, sobre cómo conectar con nuestro yo más auténtico. Y el primerísimo paso para afinar es reconocer las barreras que muchas veces sin darnos cuenta hemos levantado. Pensemos en esto como una armadura emocional, ¿saben? Esa coraza que nos ponemos para que no nos hagan daño, para protegernos del qué dirán, pero que con el tiempo tiene un costo altísimo, nos impide sentir de verdad y nos desconecta de quienes somos. Entonces, antes de poder tocar nuestra propia música, primero hay que identificar esa armadura. Y esto nos lleva a una diferencia que es clave. Fíjense en esta comparación. Es muy fácil confundir la necesidad de amor con la búsqueda constante de aprobación, pero no son lo mismo. La búsqueda de aprobación viene de un vacío, no de esa necesidad de que los demás nos digan, oye, vales la pena. El amor propio, en cambio, es otra cosa. Es el punto de partida. Es aceptar quiénes somos con todo, sin esperar el aplauso de nadie. Y ese, y solo ese, es el cimiento para poder construir relaciones genuinas con otros. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo nos quitamos esa armadura? La respuesta está en abrazar la autenticidad. Y eso implica varias cosas, como aceptar nuestra propia verdad sin adornos, reconocer lo bueno que hay en nosotros sin la necesidad de estarlo probando todo el tiempo. Y algo súper importante, dejar de tenerle miedo a lo que sentimos. A veces algo tan simple y tan humano como las lágrimas, esa expresión pura de un sentimiento, es justo lo que necesitamos para empezar a romper esas barreras que nosotros mismos construimos. Muy bien, ya tenemos el instrumento afinado, sonando como tiene que sonar. La pregunta lógica ahora es, bueno, ¿y qué música tocamos? Esto nos mete de lleno en la segunda parte de nuestro recorrido, cómo descubrir nuestra partitura única, o, en otras palabras, cómo encontrarle un sentido a la vida. Y aquí nos topamos con una idea que, la verdad, va un poco a contracorriente de lo que solemos escuchar. Mucha gente cree que el propósito en la vida es algo que uno se tiene que inventar, casi de la nada, ¿no? Como si fuera un chispazo de creatividad. Pero la perspectiva que estamos analizando hoy es bastante diferente. Es que el sentido no se inventa, se descubre. Y la clave es, ¿cómo? Bueno, no se trata de sentarse a meditar en un cuarto oscuro esperando una revelación. Se trata de mirar hacia afuera, a la vida. Se descubre asumiendo responsabilidades, respondiendo a los desafíos que la vida nos pone enfrente, a esas preguntas que solo nosotros podemos contestar. El sentido, al final, está en la respuesta que damos a todo eso. A ver, a este impulso casi instintivo de buscar un para qué se le llama la voluntad de sentido. Y lo más importante de esto, de verdad, es entender que no hay una fórmula mágica para todos. Es una fuerza súper personal. Lo que le da sentido a la vida de alguien en un momento concreto es algo totalmente único e intransferible. Ok, entonces, ya tenemos el instrumento afinado y una idea de nuestra partitura. Pero a ver, una sinfonía casi nunca es un solo de un instrumento, ¿verdad? La magia de la música muchas veces está en cómo interactúan los diferentes instrumentos. Así que ahora toca eso, explorar cómo tocar en armonía con los demás, cómo valorar nuestros vínculos. Y para hablar de vínculos, esta frase es perfecta. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. ¿Qué nos dice esto? Que las conexiones que de verdad importan no tienen que ver con lo superficial, con lo que se ve a simple vista, sino con algo mucho más profundo, algo que solo se percibe de otra manera. Crear esos vínculos es como un proceso, un camino de 3 pasos.
Primero, invertir tiempo, porque las cosas y las personas se vuelven importantes por el tiempo que les dedicamos. Simple. Segundo, ese tiempo compartido es lo que crea el lazo, lo que nos domestica, por así decirlo, en el mejor sentido. Y el tercer paso es que de ese vínculo nace, naturalmente, una responsabilidad, un cuidado mutuo. Uno se hace responsable de esa relación que ha ayudado a crear. Y con esto llegamos al último movimiento de nuestra sinfonía. A ver, repasemos. Ya afinamos el instrumento, ya encontramos la partitura y ya vimos cómo tocar en armonía. Ahora viene el gran final, aprender a abrazar la melodía completa de la vida. Y eso incluye todo, los momentos buenos, los malos y hasta esas notas que a veces suenan un poco raras, disonantes. Para lograr eso, para abrazar toda la melodía, es súper importante entender esta diferencia. Por un lado, está lo que podríamos llamar la ambición de la mente. Es la que nos meten en la cabeza desde chicos. Compite, sé mejor que el otro, acumula más. Es una carrera que solo se enfoca en uno mismo. Pero, por suerte, hay otra forma, la ambición del corazón. Esta no tiene nada que ver con competir. Se trata de desarrollar nuestro propio potencial, el que sea. Y lo más bonito es que cuando uno logra eso, su música no solo le beneficia a uno mismo, sino que nos beneficia a todos. Y en medio de toda esta melodía, con sus altos y sus bajos, hay un principio que es fundamental. La libertad número 1 que todos tenemos. Es esta. No importa lo que pase, no importa qué tan mal se pongan las cosas o cuánto nos quiten, siempre nos queda el poder de elegir nuestra actitud, de elegir cómo vamos a responder. Y esa libertad, nadie, nunca nos la puede arrebatar. Y para usar esa libertad, tenemos varias herramientas que nos ayudan a trascender, a ir más allá. Por ejemplo, el humor, que es descrito como un arma del alma para poder sobrevivir. ¡Qué potente! O esta otra idea, tener una meta, un para qué en el futuro, nos da la fuerza para aguantar casi cualquier cómo. Y ojo, que la autorrealización no es una meta en sí misma, es más bien una consecuencia, un efecto secundario de cuando dejamos de mirarnos el ombligo y miramos más allá de nosotros. Y quiero cerrar con esta frase que es preciosa. Haber sido es la forma más segura de ser. Piénsenlo, es una idea que da mucha paz. Significa que nada, absolutamente nada de nuestro pasado se pierde. Cada alegría, cada momento difícil, cada batalla, todas esas notas que ya sonaron, ya son parte de nuestra sinfonía para siempre. No se pueden borrar. Y son, justamente, las que le dan toda la riqueza a lo que somos hoy. Y esto nos lleva a una última reflexión. Si pensamos en nuestra vida como esa composición única, esa sinfonía que solo nosotros podemos dirigir, la pregunta que queda flotando es, en esa sinfonía personal, ¿qué notas todavía nos quedan por tocar? ¿Qué partes de esa partitura única están ahí, esperando a ser descubiertas y, por supuesto, a ser interpretadas?